Muy buenas tardes, somos parte de la segunda sección de laboratorio de la materia Teoría de Circuitos 2. Este equipo está compuesto por Miranda Ibarra Mario Francisco, Arredondo Martínez Isaac Alexis y Cruz Frasco Héctor. Este videoreporte es en relación con la práctica 2, llamada Circuito RL. Impedancia. Se denomina impedancia a la resistencia del paso de una corriente alterna. Es similar al concepto de resistencia en circuitos de corriente continua, pero a diferencia de los elementos resistivos, la impedancia se representa mediante un número complejo. Las impedancias, al igual que los números complejos, poseen una parte real y una parte imaginaria. La parte real de la impedancia está dada por la resistencia eléctrica, y la parte imaginaria está formada por las reactancias, que son las resistencias al paso de la corriente de los elementos inductivos y capacitivos. Diagrama de impedancias. Ahora bien, como la impedancia es un número complejo, se podrá representar por un punto en el plano complejo. Además, como el resistor no puede ser negativo, solo se precisa en el primer y el cuarto cuadrante. La representación correspondiente de esta se llama diagrama de impedancia. La resistencia corresponde a un punto sobre el eje real positivo. Una inductancia o reactancia inductiva XL se representa por un punto en el eje imaginario positivo, mientras que una capacitancia o reactancia capacitiva XC estará representada por un punto sobre el eje imaginario negativo. En general, una impedancia compleja Z se encontrará sobre el primer o el cuarto cuadrante, según los elementos que integren el circuito. El argumento de la forma polar Z está comprendido, según lo dicho, entre -pi y pi. Inductor. Es un componente eléctrico pasivo de dos terminales, que se opone a los cambios bruscos de corriente y almacena energía en un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. El símbolo eléctrico del inductor es L. Estos son de construcción simple y consisten en bobinas de alambre de cobre enrolladas en un núcleo. Este núcleo puede ser magnético o de aire. Existen de varios tipos, los cuales serían representados o clasificados de la siguiente forma. Según el núcleo o soporte, ya sea núcleo de aire, núcleo de hierro o núcleo de ferrita. Según la frecuencia de la corriente aplicada, ya sea de alta frecuencia o de baja frecuencia. Según el recubrimiento, puede ser plástico, resina o metal. Según la característica de su valor, ya sean valores fijos o valores ajustables. Y por último, según el tipo de montaje, ya sea de insercio o SMD. Algo destacable del inductor es que su señal de tensión va 90 grados delante de la señal de corriente. Desarrollo experimental. Bueno, como primer punto configuramos la tensión deseada para nuestra práctica, según nuestras hojas de laboratorio. Posterior a ello realizamos el circuito, solamente cambiando de posición las cargas. Como primer carga el elemento inductivo y posteriormente el elemento resistivo. Después de esto medimos los valores ya sea de tensión y de corriente que se nos pedían en las hojas de práctica y posterior a ello conectamos las puntas de osciloscopio correspondiendo a la explicación que nos dio el profesor. En la penúltima parte pues lo que hicimos fue ajustar la señal proyectada en el osciloscopio para pues tenerla de manera correcta. Y como último paso, lo que hicimos fue tomar notas para complementar las tablas. Igualmente, estas tablas se encuentran en las hojas de práctica. Y bueno, de ellas verificar si los datos coincidían a los calculados analíticamente. Bueno, como observación, yo y mi equipo realmente confirmamos el desfase de onda entre estos dos elementos, inductivo y resistivo, tal que pues se vuelve simplemente a comprobar lo ya visto por la teoría anteriormente. De mi parte sentí que esta práctica nos llevó un poco más de tiempo, ya que tuvimos algunos inconvenientes relacionados con nuestros multímetros y también por cuestiones de retrasos a la llegada de laboratorio.
Sin embargo, pudimos terminar la práctica y aunque fue un poco apresurado el proceso y los últimos pasos, siento que se cumplió con los objetivos de esta práctica y que poco a poco se van reforzando ese conocimiento hacia el osciloscopio y se va perdiendo un poco el miedo al manejo del mismo. Puedo decir que los objetivos se alcanzaron con éxito y de una manera más rápida a comparación de la primera práctica, ya que con la conexión y medición no nos resultó tan complicada, y aunque los cálculos analíticos no salieron bien al principio, con ayuda del profesor pudimos terminarlos y cumplir con todos los objetivos específicos de la práctica. En este caso, el voltaje nos dio constante, por ende la resistencia es variable, por lo que tiende a saberse que la intensidad de corriente va disminuyendo a medida de que la resistencia vaya aumentando. Esto es debido principalmente a que la resistencia se opone cada vez más a la corriente y por ende esta pasa por menor magnitud a través del circuito.